¿Alguna vez has temblado al leer una advertencia en la Biblia? Pedro habla de falsos maestros que se infiltran con palabras dulces pero llenas de veneno, arrastrando a muchos a la destrucción. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad nos dice algo sorprendente. El Señor sabe rescatar a los suyos. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Y qué está en juego si lo ignoramos? Hablemos de eso hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el quinto día de una nueva serie sobre la segunda epístola de Pedro titulada Firmes y en Guardia. Segunda de Pedro es la última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su muerte y contiene un mensaje urgente que la iglesia necesita escuchar con mucha atención. Hoy hemos llegado al capítulo 2 de Segunda de Pedro y otra vez tengo conmigo a nuestros hermanos. Tengo conmigo el pastor David Menéndez, el pastor José Prado, el pastor Jonathan Palací y nuestro querido hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al programa. Amén. Gracias. Un placer. Ahora vamos a continuar hablando de este texto y es interesante porque comienza como una continuación del último pensamiento. Así que antes de leerlo, vamos a hablar brevemente de lo que hablamos ayer. ¿Cuál fue el tema o qué fue la idea que desarrollamos en el programa de ayer? Bueno, Dani, estuvimos hablando de la importancia de la confirmación de la palabra profética en el ministerio de Cristo, el testimonio divino del Padre y de la voz apostólica. El apóstol Pedro sabe que va a partir y quiere dejar a la iglesia ese fundamento, esa base, para poder enfrentar lo que va a venir. El ataque del enemigo, que sabemos que siempre que el reino de Dios se pone de relieve y avanza, el enemigo viene a atacarlo. Los apóstoles siempre están anticipando eso, preparando a la iglesia y al pueblo para poder enfrentar esta lucha espiritual en la que nos encontramos. Amén, así es. Así que él presenta a Cristo como la autoridad de Cristo establecida por el Padre y a través de la obra del Espíritu en enviar profetas que escribieron todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y todo esto es la manera en que identificamos el que es falso y el que es verdadero, a través de la palabra de Dios con Cristo en el centro. Amén. Pero ahora él empieza a hablar de lo que viene. Y vamos a leer el texto. Esto es Segunda de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 a la primera parte del versículo 10. Y lo voy a pedir a Jason. Jason, hace tiempo que no nos lees la Biblia. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas,
poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Amén. Pues podemos identificar un versículo clave o una idea principal que vemos en este texto. Bueno, en verdad, el principio del texto es algo que nos trae una advertencia, pero también no solo advertencia, pero es como una realidad, ¿verdad? Como algo que va a pasar, que ya está pasando, ¿verdad? Dice, se levantaron falsos profetas. Y dice que de en medio de entre ellos, quiere decir aquellos que él describió al principio de su carta como los que habían recibido la fe que él les había descrito, ¿verdad? Acerca de Jesús. Y dice que entre esos... Entre el pueblo, sí. ¿Verdad? Se levantarán falsos maestros. Sí. Lo que Pedro parece estar diciendo es, primero apunta a la historia de Israel. Se levantaron falsos profetas. Esto fue desde tiempos antiguos. En Deuteronomio se advierte acerca de la posibilidad de falsos maestros. En los libros de Primera y Segunda de Reyes vemos falsos profetas. En el libro de Jeremías hay falsos profetas. Esto es algo de la historia de Israel y entonces dice, y también van a venir entre ustedes. Y de hecho podemos decir que siguen viniendo. Es una oleada tras otra de falsos maestros, falsa enseñanza, falsos profetas. Y ya Pedro nos ha venido mostrando cómo podemos identificar el verdadero. Otra vez, es el que predica la palabra, es el que tiene a Cristo en su lugar correcto. Ese es el que predica la verdad, pero hay muchos que no lo hacen. Y entonces vemos aquí el perfil de los falsos maestros. ¿Cuál es el perfil de estos falsos maestros que se nos presenta aquí? Bueno, yo creo que vemos por lo menos 6 cosas. Wow. Que describe el perfil de los maestros falsos. Introducirán herejías destructores. Negarán incluso al Señor que los compró. Wow. Son dados a sensualidad. Blasfeman el camino de la verdad. Son caracterizados por avaricia y explotan con palabras falsas. Wow. Yo tengo unas cuantas más. Sigue, José. Salen de entre nosotros. Sí, eso ya venías diciéndolo. Okay, tremendo. Y son encubiertos. Eso es muy importante. Quiere decir que no son fáciles de discernir. O como diría Pablo, se disfrazan. Se disfrazan. De ángel de luz. Tienen un disfraz. Yo también quisiera añadir algo. Aquí tenemos al apóstol Pedro. Yo lo veo en este momento como un pastor quien está cuidando de sus ovejas. Yo me imagino que él aún quiere advertir a estos hermanos de manera que antes que él no esté más, él quiere apuntarlos a que se mantengan firmes en la fe, ¿verdad? Pero también se menciona cosas que tienen que ver con la carne, tentaciones. Entonces yo me identifico que esto es algo que yo tengo que tener cuidado, porque mi carne va a ser tentada a querer escuchar, a querer seguir a estos falsos profetas. Quiere decir que el peligro no solo es los falsos profetas, también el peligro es mi propia carne. Wow. Amén. Amén. Por eso eso está hablando de lo que es encubierto, lo que es engañoso. Lo que viene de entre ustedes. Ajá, no solo lo que viene de entre un individuo entre nosotros, pero es como más profundo, ¿verdad? Sí. Es aún mi propia tentación. Es lo que significa entre nosotros. Sí. Por eso lo que hablamos ayer es tan importante, Dani. ¿Verdad? Porque la lámpara de la palabra profética que se nos ha dado es la que va a mantener nuestros corazones alumbrados. Amén. ¿Verdad? Si
Si nos apartamos de esa lámpara, lo que hay es oscuridad en nosotros. Y podemos empezar a quizás también a ver un contraste, ¿no? Una comparación, un contraste entre los falsos profetas. Nosotros aquí somos, ¿verdad?, maestros, pastores, profetas, en el sentido de que anunciamos, proclamamos y enseñamos la palabra de Dios. Y cuando yo oía al pastor Jonathan hablar y yo oigo esto, tiemblo, ¿verdad? Sí. No temblamos. Yo estaba pensando lo mismo. Exactamente. Y a mí me llama la atención cuando el Señor dijo, hay uno de ustedes que me va a negar. Ellos todos temblaron menos uno. Menos el falso. Wow. Todos dijeron, seré yo. De pronto yo creo que él tembló también, David. Bueno, él tembló porque porque estaba ahora a punto de ser quizás resaltado, pero no el temblar con la palabra de Dios. Sí. El que está sometido a la autoridad de Dios, el que está acerca de la gracia de Dios, ve estas cosas y dice, Dios mío, yo sé que yo pudiera, pero líbrame de estas cosas. Sentimos Señor, seré yo. Yo no quiero ser uno. Y veamos nuestra habilidad, estamos sometidos a la palabra. Las herejías destructoras, el significado de una herejía es algo que uno escoge por sí mismo o para sí mismo. Es aquel que se desvía porque escoge por sí mismo y para sí mismo. Es lo que está contenido esencialmente en ese vocablo. Aquel que está bajo la autoridad de la Escritura tiembla ante la exhortación, la amonestación de ella, la palabra de Dios, como diciendo, yo sé que yo soy débil y yo esto pido al pero Señor que no me suceda esto. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Por qué? Porque he conocido tu gracia. ¿Por qué? Porque sé de la verdad, de las recompensas y la bendición y la gracia y la riqueza que tengo en Cristo Jesús. Y reconozco, David, y reconozco quién soy aparte de ti. La necesidad que tengo, ¿verdad? Necesito a este Señor que me compró. Yo no quiero apartarme de Él. Pues estas personas... Ni quedarle mal. Ni apartarme de Él, ni perderlo, es decir, sé que pudiera por mi debilidad. Tenemos que resaltar la magnitud de lo que estas personas han hecho, y es que han escogido para ellos mismos un camino diferente que es contrario al de la verdad. Wow. Es rebelión. Es rebelión. Es rebelión. Rebelión a la palabra. Y por eso es que es destructivo. Sí. Porque tenemos que señalar aquí la distinción entre aquellos que tienen un error. Todos en un momento determinado hemos tenido un error, no conocemos algo de la palabra o somos ignorantes de algún tema. Pero eso no es, hay que hacer una distinción. Eso no es lo que se está hablando aquí. Correcto, ¿verdad? Correcto. Sí, y creo que vale la pena pausar ahí un momento y decir, todos los seres humanos que aman al Señor, que son hijos de Dios, que están en la palabra de Dios, van a cometer errores. Correcto. Porque somos imperfectos, porque no tenemos una comprensión perfecta de la palabra de Dios. Vamos a cometer errores, pero Pedro no está hablando de eso. No. Hay misericordia para el que quiere honrar al Señor. Oye, si tú oyes esto, pastor, que estás escuchando, si tú oyes esto y tiemblas como nosotros temblamos, eso es una señal de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es honrar a Dios y no queremos fallar de esta manera. Pero sí, vemos este perfil. Vemos, como bien dijo José, vienen entre el pueblo, entre ustedes, surgen de nosotros, pero traen herejías destructoras, niegan al Señor, siguen sensualidad, ¿verdad? Dice, tienen avaricia y explotan con palabras falsas. Pero, ¿qué le va a pasar a las personas que tienen estas características y que falsamente tratan de representar lo que es la palabra o la verdad de Dios? ¿Qué les va a pasar? Lo primero, Dani, a señalar, porque es decir, lo que va a pasar, y vamos a verlo especialmente en el pasaje, pero viene destrucción sobre ellos, es una destrucción. Pero la destrucción es porque han preferido para ellos algo más que la persona y la obra de Cristo como su Redentor y su Salvador. O sea, se han opuesto, se han puesto, ¿verdad?, de cara en contra de aquella salvación y esa redención que solo podemos tener en Cristo Jesús. Por lo tanto, fuera de Cristo, lo que tenemos es una expectativa de destrucción. No solo destrucción personal, sino de destrucción a nuestro entorno. A mí se me llama la atención en Apocalipsis, he estado predicando en Apocalipsis, y cuando habla de los que van a ser enjuiciados, dice, son aquellos que destruían la tierra. Wow. Es decir, lo que les espera a ellos es un acto de justicia de Dios
para poder preservar, salvar y rescatar y establecer lo que es bueno, lo que no destruye, sino lo que es para el bien, para la bendición. Pues estos son aquellos que destruyen, se están destruyendo y arrastran a otros en destrucción. Lo que acaba de decir David era lo que iba a decir, que arrastran a otros, ¿verdad? Algo muy importante para aquellos pastores, predicadores, maestros que nos están escuchando, la importancia, mis hermanos, de que nos mantengamos atados a esa palabra profética de Cristo, fiel, porque aun si nosotros nos desviamos un poquito, los que vienen detrás de nosotros se desvían aún más. Entonces, nosotros en verdad en una iglesia podemos perder el testimonio de Cristo en una generación. Sí. Y ahí está la importancia de establecer este fundamento. Pedro quiere que esto quede bien establecido. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y si eso no está presente o si no lo cuidamos, como bien dijo José, eso se puede perder en una generación. Oye, estaba comentando con los hermanos hace un ratico que yo he escuchado a algunos pastores que en su predicación solo hablan de Dios. Y tú oyes un sermón entero donde hablan de Dios, el amor de Dios, lo que Dios puede hacer en ti, y nunca te hablan de Cristo. No te mencionan la obra salvadora de Cristo. Pues sigue predicando así, hermano, y en una generación no vas a tener una iglesia cristiana. Porque es a través de Cristo que nosotros llegamos a Dios. Wow. Oye, oyen esa voz. Regresó el pastor Alex Herrera. Gracias por regresar. Él tuvo que ir a buscar a su esposa, pero llegó a tiempo. Por lo menos para el juicio final. No, lo precioso que yo veo de esto también. Primero lo severo de las advertencias. Sí. Pero ese cuidado se le pone solo a algo que es precioso, ¿no? Wow. Si fuera de pararse y hablar y decir lo que se me viene a mí la gana, entonces no habría necesidad de decir y poner los ejemplos de los antidiluvianos, de los ángeles que cayeron, o de Sodoma y Gomorra. Pero se cuida el ministerio de la enseñanza y la palabra, que debe apuntar a Cristo, porque es algo precioso. Algo que si estamos llamados a hacerlo, debemos decir, Señor, gracias y ayúdame a mantenerme fiel. Ayúdame a predicar y a apuntar a Cristo. Wow. Y es por eso que había comentado que yo lo veo al apóstol Pedro en este momento cuidando y pastoreando de estas ovejas. Sí, sí. Es por ese motivo. Y no solo para ellos, es para las otras generaciones que vienen y representan el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros. Sí. Así que tienen un perfil. Hay un juicio, una perdición que viene a estas personas por no ser fieles en el testimonio de Cristo. Y que vamos a ser finalmente librados de ellos. Sí. El juicio ciertamente es un aspecto de la justicia de Dios. Es un asunto de justicia, pero los asuntos de justicia de Dios son asuntos también de benevolencia, de bondad. Sí. Dios va a librar la tierra, el mundo y a su pueblo de la injusticia, de la maldad, de la destrucción. Ahora, ¿ven algún significado o quizás detalles, cosas que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de estos ejemplos bíblicos que da el apóstol Pedro en la última sección? Yo diría que está conectado de lo que ya nosotros hemos mencionado, es la diferencia entre alguien quien tiembla, ¿verdad? Que eso representa a alguien humilde versus alguien que es arrogante. Y eso es lo que estoy viendo, es que nosotros aquí estamos siendo humillados a ver algo que es importante, es severo, y como también dijo Alex, es precioso. Leemos en el versículo 9 que el apóstol Pedro dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Quiere decir es que hay esa distinción, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo en el mencionar todos estos ejemplos
es para traerme a mí dos cosas. Humildad hacia la seguridad que tengo en Cristo. Algo que no merezco, pero que se me ha dado, ¿verdad? Sí, una dependencia total. Una dependencia, y también lo que veo es que es realmente algo que de la manera que lo habla, que es blanco y negro. O uno está en Cristo o no está en Cristo. No hay lugares grises cuando estamos hablando de esto. El peligro es tal que uno tiene que asegurar, ¿verdad? Que está enfatizando a lo que es la verdad de Cristo, ¿verdad? Es lo que yo veo con estos ejemplos. Hay ciertas cosas que veo, lo quiero decir rápidamente, pero uno con los ángeles, ellos pecaron en contra del Dios viviente, pecaron en contra de Cristo. Por eso no tienen perdón, porque ellos conocían, ellos tenían la revelación del Hijo de Dios. Mas, sin embargo, se rebelaron en contra de él. Wow. Con Noé, es un predicador de justicia. Noé fue dado por Dios un testimonio, una palabra, la cual él predicó por 120 años. Y aquellos que padecieron no escucharon el testimonio de Noé. Y con Sodoma y Gomorra vemos no hay ningún justo en la ciudad. No hay ningún justo. Y Dios trae juicio, ¿verdad?, a esas ciudades, salvando al único, ¿verdad?, que es justo. Y si nosotros conocemos esa historia bien, sabemos que no es justo por sus obras, ¿verdad? Pero es justo por el intermediario de su tío, que viene siendo una sombra del intermediario de Cristo para nosotros. Wow. Amén. Creo que podemos terminar esta conversación mirando quizás más a fondo este versículo 9 y 10. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. ¿Quiénes son los piadosos? ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de estos piadosos? Es esa persona que depende de un mérito que yo no cumplí, ¿verdad? Depende en la obra de Cristo. Y eso fue acreditado a mí. Eso a mí me lleva a ser humilde delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Esa es una persona que yo diría que es piadosa. La conexión está con el capítulo 1. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para la piedad. Y creo que es importante decir ahora que el piadoso no es piadoso por sí mismo. Tú no eres piadoso, como bien estabas diciendo, Jonathan. Tú no eres piadoso porque tú, de alguna manera arrogante, te has levantado para ser mejor que tu prójimo. Y quiero si eres piadoso es porque Cristo operó en ti, el Espíritu Santo hizo la obra y tú creciste, maduraste, llegaste a ser esta persona piadosa, no por tus méritos, no por tu obra, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿No dirías, Dani, que el piadoso, es decir, hay un crecimiento y una madurez en los piadosos? Amén. Pero el piadoso puede ser alguien ya que, es decir, un bebito en Cristo ya es un piadoso. Es decir, que los creyentes son piadosos, los que están unidos a Cristo son piadosos. Somos llamados a crecer en la piedad. Sí. Somos llamados a madurar en él. La piedad es eusebía, ¿no? Estamos consagrados a Cristo, pertenecemos a Él. Es una vida caracterizada por el deseo de honrar a Dios. No, me gustó mucho lo que el pastor Jonathan dijo cuando él conectó, ¿verdad?, esto con la humildad. Amén. Porque lo conecta el pasaje de Pedro cuando dice, son la concupiscencia, los escándalos de deseo de la carne y desprecian el señorío. Y se me ocurrió pensar que el apóstol Juan también conecta, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Wow. Lo conecto una vez más también con la altivez, con la arrogancia, con el orgullo. Sí. Porque siempre estamos buscando esa esencia, ¿no?, hasta cierta medida de que nosotros tenemos estas cosas, tenemos la carne, tenemos concupiscencia, los deseos nos afectan, pero nosotros somos aquellos que confesamos nuestra maldad, nuestros pecados. Sabemos que nosotros no podemos pararnos delante de Dios y necesitamos al Salvador. Yo solo quiero... Y Él nos ha rescatado. Quiero enfatizar eso por lo que habíamos dicho, que el apóstol Pedro está diciendo que estos falsos profetas se van a levantar. Van a estar entre nosotros
Y puede ser de cualquier manera o método, o enfatizando el cumplimiento de la ley, o algo espiritual, o algo sensual. Pero es tan importante la humildad porque es darse cuenta que mi carne va a ser tentado a querer seguir estas cosas. Y si no tengo cuidado con mi propia carne, yo caigo en eso, ¿verdad? Entonces, por eso la humildad es importante. Comienza ahí, es decir, debemos resaltar esto. No es, hay muchos que visualizan o enmarcan el señorío en términos de cuán yo estoy rendido en mi vida de madurez, de crecimiento, de discipulado a Cristo. Pero el señorío comienza en poder decir, yo necesito a Cristo como el Señor que me compró. Es decir, el Señor, yo estoy sometido al señorío de Cristo porque Él es el único camino, el que murió por mis pecados y resucitó para mi justificación. Amén. Estos rechazan estas cosas, por lo tanto, el resultado de sus obras malas. En nuestro caso, al comenzar ahí, en esa pobreza de espíritu y humildad de la fe, pues el Señor ha comenzado la obra. Ha comenzado, somos los piadosos. Quiero mencionar una cosita más práctica, ¿verdad? Es por eso que yo, si voy a ser parte de una iglesia o ir a un servicio de adoración, yo quiero que se predique a Cristo desde la palabra. Amén. Punto. Sí. Si no, yo estoy en peligro de caer en enseñanzas que a mí me van a alimentar el ego. Wow. Y por eso algo práctico es cuando Pedro dice que tengan cuidado o provee estas advertencias, es por eso yo necesito ir a una iglesia que siempre me va a dar el alimento del Evangelio de Cristo a través de la palabra de Dios. Amén, amén. Yo Y creo que te dé por la eso- palabra de Dios a través de Cristo. Amén, amén, amén. Por eso yo creo que él incluye la palabra aquí, tentación. Cuando dice, sabe el Señor guardar de tentación. ¿Cuál es la tentación? Bueno, Jonathan mencionó la tentación de los que van a la iglesia y quieren simplemente que sus sentidos sean gratificados. Pero el predicador tiene una tentación también. El predicador tiene la tentación de ver las sillas llenas y la gente diciendo, wow. ¿Ya? Y es ahí en donde nosotros nos damos cuenta de que estos maestros falsos, que nosotros podemos simplemente hablar de ellos en la tercera persona, es una tentación bien cercana a nuestros propios corazones. Sí. Algo de que debemos de tener cuidado. Por eso Pablo, ¿verdad? En otro contexto le dice a Timoteo, guárdate de ti y de la doctrina. Amén. En conclusión, el piadoso es el que ve, escucha y aplica a su corazón el testimonio de Cristo. Amén. Los ángeles no lo hicieron. La generación de Noé no lo hizo. Sodoma y Gomorra no lo hicieron. Pero todo aquel que escucha el testimonio de Cristo y lo aplica, como decía David, yo necesito esto. Yo confío en esto. Esto es para mí. Ese es piadoso. Creer. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.